El 15 de julio de 1990, 47 miembros del MRTA, entre ellos los líderes de esta organización subversiva, fugaron del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro de Lima. La evasión masiva fue espectacular. Los MRTistas pudieron construir un túnel de metros que los condujo a una casa vecinal penal. En los últimos días, mucho se ha dicho y escrito sobre esta fuga. Luis Felipe Gamarra investigó el tema y esto es lo que encontró. Buenas. Si le obsequió a su hijo unas zapatillas marca Umbro durante la última Navidad, lo más probable es que haya salido de este taller, en el que nobles zapateros se distinguen por la música que eligen al escuchar la radio y por su fino gusto a la hora de zurcir el cuero. Una zapatería que comparte la vecindad con orfebres del hueso y el marfil, con cultores de la cerámica, la paleta y el tejido. Para ingresar a este mínimo complejo industrial se deben cumplir dos reglas. Número 1, no se permiten mujeres. Y número 2, se entra, pero no se sale. El pacto al que han llegado estos orfebres se llama condena y la microempresa que llevan adelante se llama Miguel Castro Castro, en el que 703 subversivos cumplen condena. Debajo de su moderna antigüedad se construyó el episodio más vergonzoso de la historia penitenciaria, una vergüenza de 332 metros de longitud y 24 minutos a paso lento, la fuga de 48 MRTistas del penal más seguro del país. Se escuchaban ruidos, entonces si hay ruidos, entonces vamos a ver por dónde. Hemos comenzado a hacer unos peinados por todo alrededor del penal, todos los lugares posibles donde podían haber excavaciones, pero nunca se encontró nada. Es que nunca se sospechó que hubiera una situación como esa. Se pensaba así que podían fugar o por la puerta, ¿no? O atacando a un vigilante del Torreón, o haciendo un túnel, pero excavando pues del interior del penal, pero nunca de esa forma, ¿no? Y es un túnel pues que si uno lo ve, como lo he visto yo en ese momento, pues es una maravilla, ¿no? de construcción para el momento, ¿no? Era el 4 de julio de 1990. Víctor Polay Campos rendía su instructiva ante la Sala Superior del Palacio de Justicia. Su condena, prevista entre los 18 y 25 años, por el cargo de integrar y dirigir una banda terrorista. Ninguno de los 6 altos miembros de la justicia se imaginó que la arrogancia de los gestos empezaba aquí, su última adquisición, una vivienda habitación, representación infeliz de nuestra pobreza, con la única particularidad de un extraño adorno de pared y un sótano con más de 300 metros de profundidad. Durante el verano de 1989, se mudó a uno de los lotes ubicados a las afueras del penal. Castro Castro, una joven pareja de enamorados. Eran amigables y se hicieron pronto de amigos. Por eso, a nadie le extrañó que 25 personas los visitaran diariamente a su casa en horarios distintos. Los amigos de esta inofensiva pareja eran nada menos que el pelotón urbano de Fuerzas Especiales, comandante Panduro Rengifo, cuya misión era construir el túnel por el que sus 48 camaradas escaparon. Preocupados en su negocio de venta ilegal de electricidad y el de una cantera de arena, la Policía de Seguridad del Penal nunca notó la presencia de estos 25 sujetos. Su labor duró aproximadamente un año y fue un éxito sin precedente. El Caretas, en esa edición, hizo una cronología minuto a minuto, larguísima, ¿no? Y muy meticulosa de cómo fue esta fuga absolutamente espectacular y que terminó de demoler el prestigio del gobierno aprista, ¿no? Si es que se hubiera podido demostrar en determinado momento que era Mantilla el que había planeado esto, en cierta medida hubiera podido mostrar que el APRA, el gobierno aprista en ese momento podía concebir un plan. Pero la verdad es que este era el resultado del caos final de ese gobierno.
y la capacidad del MRTA de organizar cosas increíbles. La revista Caretas informó detalladamente los pasos que tomó Polay desde su celda en el Venusterio al exterior del penal. Polay pasa de pabellón en pabellón esa madrugada, después de un plan realmente extraordinario, con mapas, con instrucciones por escrito, con una serie de detalles que él deja en su celda como un elemento de exhibicionismo, ¿no? Pero el tipo pasa y está todo planeado para que suceda durante la final del Mundial. Aquella madrugada, el general Miguel Mayurí Mora contaba las horas para ver el Mundial y gritar el triunfo de Argentina. Nunca se imaginó que una llamada alteraría sus planes. No solo Alemania ganó, peor aún. Yo recuerdo ese día, pues, es algo que no se va a olvidar nunca, ni saldrá de mi memoria, que a las 6:15 más o menos de la mañana recibí una llamada del oficial de órdenes de la 7ª subregión, manifestándome que había recibido una llamada por radio del penal de Castro Castro, en el que lo comunicaban que las internas del MRTA, que se encontraban en el pabellón de enfermería, ahí cumpliendo su detención, se habían salido rompiendo la puerta y se habían dirigido al pabellón de los varones, ¿no? Entonces yo le pregunto si tenía más información al respecto, si se habían producido disparos, si habían tomado rehenes, ¿no? Me dijo que no. En un principio, la policía creyó que los presos del pabellón 2A se habían amotinado. Se hicieron disparos al aire, pero ningún efectivo se atrevió a ingresar al pabellón. Los rumores de una fuga comenzaron a correr. Ya habían transcurrido 2 horas y media después del escape. Tiempo suficiente para dispersarse por toda la ciudad y embarcarse fuera de Lima. Cuando yo llego a Castro Castro, me encuentro con el comandante Bernaola, que me da cuenta que habían fugado 60 terroristas, ¿no? Pues una cosa pues que sinceramente me causó un gran impacto, ¿no? Porque si se habían dictado todas las normas de seguridad, ¿no? Si bien es cierto, había deficiencias en personal, pero eso no quiere decir que las medidas de seguridad se corten, ¿no? Claro, ¿qué sintió usted como jefe a cargo de la seguridad, pues, también de los penales, ¿no? En realidad para mí fue más que una sorpresa, fue un golpe muy duro, ¿no? Sobre todo por el prestigio de la institución, ¿no? Como se podía producir una cosa así, ¿no? Tan escandalosa, por decirlo menos, ¿no? No solo negligencia, una serie de infracciones y faltas en contra de la seguridad básica del penal terminó en la más profunda violación de la defensa nacional. Con un camión o un bulldozer rompen un muro y al romper ese muro rompen los sistemas detectores que había alrededor de todo el sistema perimétrico de detectores, que habían 3 tipos, ¿no? Uno era de vibración, el otro era hidráulico, en fin, había una serie de sistemas de detección electrónica además. Era el más seguro, pues, hasta ese momento, ¿no? Es decir, pero todo eso no funcionaba. Nosotros dijimos, este es un Cadillac, pero le falta pues el motor, ¿no? Bueno, como persona es difícil poder explicar, ¿no?, el sentimiento que uno tiene a veces de frustración, ¿no? Porque haber hecho prácticamente, o haber pretendido hacer todo bien, ¿no? Y que por una acción irresponsable, vamos a decir así, ¿no?, todo se venga abajo, ¿no? Y sobre todo que a uno lo peor de todo es que teniendo uno su conciencia tranquila, limpia, ¿no? Porque ha hecho todo lo posible, lo humanamente posible para que eso no suceda, ni ahí ni en ninguna otra parte, haya ocurrido, ¿no? Llegó a general en solo 22 años, pero la negligencia de sus superiores bastó para destruir su carrera en pocas horas. Se le abrió instrucción, pero no se le halló responsabilidad. 4 años más tarde, fue invitado al retiro. El culpable, un túnel cavado a 15 metros de la superficie, con una longitud
de 332 metros, un teodolito oculto tras un falso ladrillo, un completo sistema de ventilación, luz eléctrica, robada del mismo penal, una biblioteca, hasta un periódico mural. Quienes lo construyeron dejaron por escrito un diario con los detalles de la construcción. En total, 950 toneladas de piedra y arena. La fuga más espectacular que presentó con honores al camarada Rolando frente a las sociedades subversivos del mundo entero. La pregunta que debemos hacernos 13 años más tarde es, ¿podría volver a ocurrir? Esta zanja, que es una zanja que va de extremo a extremo del frente del penal, de cerro a cerro, tratando de descubrir, primero a través de un trabajo de georradar, un trabajo de ondas eléctricas a lo largo de todo el frontis del penal, para ver si había o no otros túneles. Se ratificó con este trabajo de la zanja de que efectivamente no había más que el túnel existente de la fuga de Polay. ¿Es posible que vuelva a ocurrir otra fuga similar? No es posible por este sector, y en realidad no es posible por ningún sector, porque la zona posterior es toda zona de cerros rocosos. Entonces nos hemos preocupado para que todo el frontis, donde había la posibilidad de un futuro túnel, no suceda, porque ya la base está enrocada y la parte exterior está a la vista. Entonces ya es prácticamente imposible. En el año de 1990, los 48 terroristas fugaron por un túnel destruido hace solo 2 años con la construcción de esta zanja. 26.000 metros cúbicos, cavado a una profundidad similar y con más de 500 metros de longitud. Esta zanja bordea el penal, un encofrado de piedra y cemento a 4 metros más de profundidad. Elimina la posibilidad de cualquier otro intento de fuga vía subterránea. La casa fue destruida tras la fuga, el túnel 11 años más tarde. En un principio nos informaron que sobre esta superficie estaba la salida del túnel, pero más tarde un técnico nos reveló que la verdadera entrada estaba tapada por unos cuantos sacos de arena. Este fue el punto de partida del túnel. 332 metros más allá está el penal de Castro Castro, por el que los 48 emergentistas escaparon. Si uno excava debajo de este hueco, encontrará los fierros por donde los emergentistas treparon para salir. Pero hoy, no solo la zanja protege la credibilidad del penal. 40 cámaras de video, controladas desde la dirección, monitorean las 24 horas el movimiento de los 1.205 internos. Bueno, el miércoles he conversado con él en razón de mis visitas y también le pregunté, pues, porque es una preocupación nacional y de la defensa, porque muchos periodistas están tratando de saber la verdad de toda esta situación. Las palabras textuales de él fueron de que esto es una farsa, de lo que muchos medios periodísticos han publicitado, que no se ajusta a la verdad, que él desconoce, no ha tenido ni amistad con el general Jares Gago, y por otra parte, pues, el señor Castrillón no trabajaba en esos años en el Instituto Nacional Penitenciario. El cliente del doctor Carranza desmiente cualquier envidia creativa con respecto a la fuga. Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, presidida por el entonces diputado Ernesto Gamarra, llegó a determinar responsabilidad sobre el general Raúl Jares Gago, director superior de la entonces Policía de Seguridad, quien 3 meses antes de la fuga malversó la suma de 1.500 soles destinados a la seguridad del penal, hecho que nunca ocurrió. Jares Gago fue encontrado culpable. Los cargos contra el deber y dignidad de la función, negligencia, fraude contra la fe pública y contra la administración de justicia. Jares Gago
cumplió condena en el mismo penal que meses antes descuidó. Del túnel, según supe también de que se había recibido 1 millón de soles para la seguridad de los penales y ese 1 millón de soles fue invertido en hacer el túnel, ¿no? Eso lo escuchó como rumor, eso hay que preguntarle a Bernal, la Bernal sabe esas cosas, ¿no? Bernal sabe esas cosas, pueden comunicarse con Bernal. Especulaciones, chismes y rumores, como la del mayor Cerejino, solo le restan credibilidad a las acusaciones tan sólidas en contra del exministro Agustín Mantilla, quien enfrenta procesos por haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos, 2 cuentas bancarias por $2,5 millones, la masacre de los penales y la disposición del comando paramilitar Rodrigo Franco. Yo creo que lo fundamental en este momento pues esta insistencia, ¿no? dentro de la coyuntura política, ¿no? de culpar, de decir que Mantilla planeó esa fuga. Mira, Mantilla no estaba en capacidad de planear nada, decir, se le paseaba el alma. Es decir, esto demostró que al gobierno mismo, ¿no es cierto? El gobierno mismo no tenía control de una serie de situaciones urgentísimas e inmediatas. Después de la fuga, nadie se imaginó que 7 años más tarde, la misma táctica, la misma estrategia, salvo 132 metros menos, sirvió para ponerle fin a un grupo subversivo que creyó que solo el secuestro, el asesinato y la tortura salvarían al Perú. Concisa y extraordinaria investigación que puede ayudar a la comisión que de hecho actualmente está investigando el tema de la fuga del penal. Se ha dicho y escrito sobre esta fuga. Luis Felipe Gamarra investigó el tema y esto es lo que encontró. Buenas. Si le obsequió a su hijo unas zapatillas marca Umbro durante la última Navidad, lo más probable es que haya salido de este taller, en el que nobles zapateros se distinguen por la música que eligen al escuchar la radio y por su fino gusto a la hora de zurcir el cuero. Una zapatería que comparte la vecindad con orfebres del hueso y el marfil, con cultores de la cerámica, la paleta y el tejido. Para ingresar a este mínimo complejo industrial se deben cumplir 2 reglas. Número 1, no se permiten mujeres y número 2, se entra pero no se sale. El pacto al que han llegado estos orfebres se llama condena y la microempresa que llevan adelante se llama Miguel Castro, en el que 703 subversivos cumplen condena. Debajo de su moderna antigüedad. El 15 de julio de 1990, 47 miembros del MRTA, entre ellos los líderes de esta organización subversiva, fugaron del penal de máxima seguridad Miguel Castro de Lima. La evasión masiva fue espectacular. Los MRTistas pudieron construir un túnel de metros que los condujo a una casa vecinal penal. En los últimos días, muchos